Shalom, dando todo levante y gloria a Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahweh Shai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Right? Yahweh significa Él es, right? Ya, Él, Yahweh es o Él existe. Yahweh Shai significa el Salvador o Él salva. Ya, Él, Yahweh Shai salva o Salvador. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, a mis maestros que me enseñaron esta verdad, y shalom y bendiciones a la elección. A ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas. Y vamos a Efesios 2. Y desde arriba estaba leyendo y es un buen capítulo para entrar. Ok, básicamente esto está entrando en los israelitas que estaban viviendo entre los paganos, ¿ok? Porque mucha gente, especialmente los cristianos y católicos, right, piensan que cuando Pablo fue a Efesio, a las diferentes regiones del Imperio Romano, right, como Efesios, Corintios, Filipenses, right, la gran mayoría del mundo piensa que ahí es donde el Evangelio se abrió para toda la gente del mundo, cuando eso es incorrecto, man. Ok, cuando entendemos la fundación de las Escrituras, que el Señor tiene una nación escogida, la gente de Israel, y que el Señor nunca ha cambiado esto. El Señor, aunque el Señor castigó su pueblo y los expulsó de la tierra, eso no quebró la promesa que Yahweh hizo con Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia, que el Señor siempre iba a ser nuestro Dios, ok, y que Él por promesa hizo esto. Right? Y recuérdense que la ley vino después. So, la ley, aunque por medio de la ley caímos, eso no quebró la promesa de Yahweh Bashim Shai. Right? Y no quise mencionar estas cosas porque esto es lo que te deja saber que definitivamente no hay otra nación que puede recibir salvación o el evangelio. Right? So, saláqueme un segundo. Vamos a Efesios 2 y 1. Y primera parte, el título dice vida nueva con el ungido, right? Que el mundo llama Cristo, pero su nombre es Yahushai. Y Cristo es la palabra griega para ungido, right? En hebreo se dice Mashayach, alright. Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Alright, so eso es lo que dijo Pablo sobre los hermanos en Efesio, right, que estaban muertos. Right, que muerto es cuando se usa en una forma de metáfora, muerto significa alguien perdido o alguien que cayó del camino de la verdad, right? Y para comprobar eso vamos a Proverbios. Right, vamos a Proverbios 21 y 16. Y vamos a leer esto en la Reina Valera. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, right, y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría o la verdad de Yahweh Bashim Yahushai, que se encuentra en las Escrituras, en la Biblia. Y antes que la Biblia existía, básicamente eran múltiples de rollos. Ok, Génesis era un rollo, Deuteronomio era otro rollo, right? El libro de los profetas eran rollos, y lo que es la Biblia es nada más que la colección de todos esos records o documentos de los hombres del Señor, puesto en un libro, que la palabra Biblia significa, yo creo que en latín se dice biblios, que es una colección de libros, una colección de los libros de los profetas y de los hombres del Señor, ¿ok? Nuestra historia, nuestra sabiduría.
que vino de Yahweh Shem Shai. So, Proverbios 21 y 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Ok, so alguien que está perdido, ok, está espiritualmente muerto. Nosotros, antes que el Señor nos levantó a esta verdad, a esta fe, estábamos muertos. ¿Por qué? Porque no estábamos ahí. Primariamente no conocíamos al Señor. No teníamos su nombre. Right? Nos estábamos llamando mexicanos, negros, right? Centroamericanos. Cuando esos son títulos que nuestros opresores pusieron sobre nosotros. Okay? No existe una raza de latinos. Latín es una lengua. Right? No existe una raza de negros. Es un fucking color, man. Ok, pero la verdadera nacionalidad nuestra es Israel. Ok. So es todo ahí. Vamos a... So igualmente con los hermanos. Right? Los hermanos en Efesios se estaban llamando que griegos, romanos. Pero cuando Pablo les predicó la buenas noticias, el evangelio, creyeron en el mensaje de Yahushua. Y no. Y regresaron a su verdadera heredad, que eran israelitas, okay, aunque estaban viviendo en Efesio. Porque recuérdense, sin la historia no pueden entender los misterios de los gentiles. Okay. Si uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo llegaron a estar los israelitas en Efesio? Bueno, por eso existe el libro de Macabeos, 1 Macabeos capítulo 1. Ahí te dice que durante el imperio de Grecia, un rey en particular que se llamaba Antíoco Epífano, o Epífanes, no estoy seguro cómo se dice, pero en inglés es Epiphanes. Okay, este rey entró a la tierra de Israel, de Jerusalén, y puso un decreto que, en pocas palabras, era ilegal ser un israelita, seguir tus costumbres, y el penal era muerte. Y muchos israelitas dieron la rodilla, right? Se unieron a Grecia, se convirtieron a ciudadanos de Grecia y empezaron a vivir como un griego. Un segundo. Hey, shut your ass up, man. Do it. Right, perdona. So yeah, man. Primer Macabeos nos dice que durante el reinado de Antíoco Epífano, él forzó a nuestra gente, los israelitas, primariamente los tribus de Judá, Benjamín y Leví, que hoy en día se están llamando los morenos, okay, nos forzaron a seguir estas leyes, o si no, moríamos. Okay, y muchos voluntariamente se vendieron, se unieron a Grecia. Y luego se movieron a las diferentes regiones del imperio de Grecia, que los edomitas estaban controlando ese imperio, ¿verdad? Los llamados gringos. Y luego, ¿qué pasó? Grecia se unió luego vino los romanos. ¿Verdad? Y Grecia simplemente ¿qué es la palabra? Se unió con Roma. Por eso existe el Greco-Roman Empire, right? Pero anyway, un poquito de historia para entender cómo es que Israel llegó a vivir en estas áreas. ¿Ok? Y eso cumple, right? La dispersión de nuestra gente tuvo que pasar porque fue una maldición por quebrar y desobedecer la ley de Yahweh Bashim Yahushai, right? Deuteronomio 28 y 64. Por eso es que después que Yahushai regresó al Padre, después de eso vino la predicación sobre el resto de los israelitas
que estaban viviendo como gentiles, porque ellos también, aunque fueron perdidos, right, ya no sabían que eran la gente de Israel. Todo regresa a lo que Yahweh Bashim Yahushua prometió a Abraham, que él siempre iba a ser nuestro Dios. ¿Ok? Eso que hizo el Señor, él tuvo que recuperar su otra gente perdida, los israelitas, la incircuncisión. Right? Y chequen esto, dice, antes ustedes estaban muertos, right? No sabían la verdad a causa de su desobediencia, right? Por nuestra desobediencia vino un imperio pagano, en este instante, Grecia, y nos tomaron, right? Prisioneros. ¿Y qué pasó? Eventualmente perdimos nuestra heredad. Empezamos a vivir como los paganos, right? Estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esto es bien clave. Ok, estos hermanos dice que pecaron sus muchos pecados. Right? 1 Juan 3 y 4. Right? La infracción de la ley es pecado. Quebrar la ley es pecado. Ok. ¿Y a quién se le fue dado las leyes? Eso es básico. Eso es la primera cosa que uno aprende de la Biblia. Que los israelitas son la única gente, el único pueblo que recibió las leyes del Señor. Técnicamente los únicos que pueden pecar son los israelitas. ¿Ok? Porque ellos tienen la ley y pecado es quebrar la ley. ¿Ok? Ahí nomás entendiendo eso, esto es claro que está hablando de israelitas perdidos o que estaban a un tiempo perdidos. 2, vivían en pecado. Right? Ya no estaban viviendo como un israelita. Porque ser un israelita no es solamente en palabra, sino que en acción, en conducta. Ser un israelita es un estilo de vida. Right? Por eso se nos fue dado leyes, mandamientos y estatutos. Right? Que comer, hay una ley en la dieta que puedes comer y que no, cómo vestirte, cómo tratar con tu vecino, right? Tu hermano, tu hermano, el israelita, cómo cuidar la comunidad, tu pueblo, cómo ejecutar justicia, right? Dice, 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, right? Vivían como paganos, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Right? Básicamente, si adoras otro Dios o un Dios de los paganos, en realidad estás obedeciendo a Satanás. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Dice, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pecado. Todos vivíamos así en el pasado, siendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Right? Solamente vivíamos para agradar la carne. Vivimos en puro placer. Y otra cosa, otra razón porque los israelitas que crecieron sabiendo que eran israelitas en estos tiempos odiaban a nuestra gente que se convirtió a gentiles, porque ser un griego era algo súper inmundo, o que era algo súper maldito, porque no nomás era que hablabas griego, pero comías, right, todo tipo de cosas abominables. Ser un homosexual y una lesbiana era algo común en ese imperio. Right? Había ciertos israelitas que eran, maricones, homosexuales. Right? Quizás unos de ellos, shit, odio de mencionar esto, pero quizás unos de ellos estaban pisando fucking animales también. ¿Ok? Porque cuando miran el documentario de Pompeii,
Ok, shit, man. Es en documentario, antes que el volcán Vesuvius destruyó esa ciudad, man, esa gente estaba haciendo todo tipo de cosas abominables, right? No nomás siendo homosexuales y haciendo orgías, pero estaban pisando, um, ¿qué es la palabra? Fucking cabras, chivos, ¿ok? El César Caligula, right? Él, yo creo que, si no estoy incorrecto, él tenía, no sé si se casó con un caballo, right? Y lo hizo un senador, man. So, este imperio estaba lleno de suciedad. Y los israelitas que vivían en Jerusalén, ellos miraban a estos israelitas como, definitivamente no son nuestra gente. Fueron cortados de la comunidad. Por eso es que había un gran odio entre los judíos y a los griegos que recibieron el mensaje de Yahweh Hashem Yahushai. Y no, porque no podían aceptar que el Señor los ha escogido para regresar y que el Señor los ha limpiado. ¿Ok? Porque la sangre de Yahushai man, limpia tu pasado, sea lo que sea. Alright, so, it's like, man, no quiero hablar tanto. Perdona, que, dice 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, right? Y en estos tiempos ser un romano o un griego era shit, man. Nomás busquen la historia, man. Cómo vivían un romano o un griego en esos tiempos. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios Yahweh, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, right? Y últimamente Él nos dio la oportunidad para regresar porque Él prometió a Abraham, right? No sé si es el libro de Isaías, nos dice que Yahweh nos va a salvar por su nombre, o que no porque merecemos misericordia o que somos gente buena. Él va a rescatar a nuestra gente, nosotros, para que su nombre quede sin mancha, porque Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? So, pase lo que pase con la elección, right? No importa su pasado, porque al fin del día todo esto ya fue arreglado. ¿Ok? En los ojos del Señor, la elección es sin mancha, aunque hemos cometido cosas horrendas, ¿ok? Cosas que ni vamos a mencionar a otro hermano. Cosas que solamente se quedan entre nosotros y Yahweh Hashem Yahushai. Eso, si tú eres parte de la elección, eso no existe en realidad en los ojos de Yahweh Hashem Yahushai, man. Y quise mencionar eso porque yo sé que hay hermanos que les pesa su pasado. Pero recuérdense, la sangre de Yahushai puede limpiar todo. ¿Ok? Mientras vivamos en fe y sigamos obedeciendo a Yahweh Hashem Yahushai, siendo un sacrificio vivo, ¿ok? Sacrificando y dedicando tu vida y tu tiempo al Señor, tú eres limpio. Right? Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, perdidos, right? Ciertos de nosotros ya no nos estábamos llamando israelitas, unos griegos, otros romanos, right? Etcétera. Dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, right? Por quebrar la ley, nos dio vida cuando levantó a Yahushai de los muertos. Right? Por eso vino Yahushai, para salvar su gente. Porque sin Yahushai no hubiera una buena amistad entre nosotros y el Padre Yahweh. ¿Ok? Porque algo de la ley es que la ley nos condena a la muerte. Porque para ser justificado por la ley lo tienes que seguir 100%.
Y si quebras una ley, eres culpable de quebrarlas todas. Right? Por eso es imposible para, de ser justificado por la ley. Por eso Yahushua vino. Right? Y bien rápido vamos a ver un precepto. Right? Y Yahushua es un salvador exclusivo. Right? Porque esa mierda que, Jesús vino a salvar el mundo, eso es una gran mentira que la Iglesia Católica y los cristianos han empujado al mundo. Alright, ¿que no saben que el Señor, el Mesías, es un israelita del tribu de Judá? Y que Él vino para su pueblo. Y aquí les va un precepto. Right, Hechos 5. Right, porque Pablo acaba de mencionar Yahushua. Hay que leer a Efesios 12:5 de nuevo. Dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, right? So, estábamos perdidos. ¿Por qué? Porque quebramos la ley del Señor, que solamente un israelita puede hacer. Right? Nos dio vida cuando levantó a Yahushua, right, el ungido de los muertos. Ahora vamos a Hechos 5 y 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, right, Yahweh, levantó a Yahushua, a quien ustedes matasteis, colgándolo en un madero, right, en una cruz. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, right, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Right, otra más. Porque eso es bien claro. No tengo que explicar eso. Yahushua fue levantado para ser salvador a su gente en Israel. Galatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Yahushua, que fue profetizado en Isaías 7:14. Dios envió a su hijo, Yahushua, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él tuvo un nacimiento regular. Él nació bajo la ley porque él mismo es un israelita. So él nació bajo el pacto, nació bajo el primer pacto, que fue Moisés recibiendo las leyes y dándoselas a Israel. So vino Yahushua, dice 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos que ser adoptados de nuevo porque el Señor nos escogió, porque pecamos. Pero Él nos nuevo cuando vio Yahushua y cuando Él dio su vida. So, otra más. Y vamos a seguir en Efesios 2. Esta es una escritura que destruye esta cosa que todo el mundo puede pecar. Que todo el mundo puede cometer maldad. Pero como expliqué, técnicamente los únicos que pueden pecar son los que están bajo la ley. Y chequen esto, Salmos 147 y 19. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob. En pocas palabras, el Señor ha manifestado su verdad a Jacob. Que su nombre fue cambiado a Israel. Sus estatutos y sus juicios a Israel. Dice, no ha hecho así, so las leyes, los estatutos, sus juicios, la verdad, solamente a Israel se le fue manifestado. 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. So, en ni un instante en toda la historia del mundo o de la tierra, el Señor nunca compartió sus leyes o le dio las leyes a otra gente.
Por eso dije que Yahushua y las leyes son exclusivamente solo para Israel. You know? En pocas palabras, el padre Yahweh es un racista, porque él solamente ama a una gente. ¿Ok? So, regresando a Efesios 2 y 5, dice que a pesar que estábamos muertos, perdidos por causa de nuestros pecados, ahora que tenemos esos preceptos, ya es claro que esto está hablando de israelitas y no de edomitas o otra gente. Dice, nos dio vida cuando levantó Yahushua, y acabamos de leer en Hechos 5 y 29 a 31 y Galatas 4 y 4, que Yahushua vino a salvar su gente que estaban bajo la ley. All right? Dice, nos dio vida cuando levantó Yahushua de los muertos. Es solo por la gracia que Dios, que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Yahushua y nos sentó con él en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Mashiach Yahushua, el ungido Yahushua. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Yahushua. Dios Yahweh nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos crió de nuevo en Mashiach Yahushua, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Por eso esto no se trata de hechos, en por qué recibiste la fe y el Espíritu Santo. Todo esto ya fue predestinado. El Señor ya decidió antemano quién iba a creer y seguir a Yahushua y tener perdón de pecados. Algo en el Espíritu. Ojalá que esto fue edificante a ustedes, hermanos y pocas hermanas. Claramente estas diferentes cartas que fueron escritas a las diferentes iglesias en las regiones de Roma no fueron paganos. Eran israelitas que estaban perdidos, pero cuando oyeron el mensaje, el Señor les dio el regalo de fe. ¿Para qué? Para entender este mensaje y regresar a su heredad, para ya no estar muertos o perdidos. Right? So, cójalo, Yahweh Bashim Al-Shai, Tawara Yahweh Bashim Al-Shai por esta verdad y el entendimiento. Hasta la próxima. Shalom.